Bueno, primero expreso que avalo en todos sus términos tanto las reflexiones que han formulado las consejeras Dania Rabel, la consejera Adriana Fabel, la consejera Pamela San Martín y, por supuesto, la reflexión del consejero presidente en los términos que se expresaron aquí en el Consejo General. También me gustaría iniciar mi intervención diciendo que en el punto primero del proyecto de acuerdo, que a la letra dice se ejerce la facultad de atracción solicitada y se emiten criterios de interpretación, creo que ahí falta algo para poder dejar perfectamente clara la norma, porque no traemos un anexo con los criterios. Ya los criterios fueron hechos explícitos aquí en las intervenciones, particularmente de las consejeras Dania Rabel y de la consejera Adriana Fabela. Entonces propondría que la redacción diga: se ejerce la facultad de atracción solicitada y se emiten criterios de interpretación, conforme al apartado 5 de este acuerdo, y lo que sigue. Porque eso es lo que en rigor, la descripción de los criterios específicos están en la parte considerativa del propio proyecto de acuerdo o del proyecto de resolución. Entonces, sería yo de la idea de que se anoten esos términos para que haya claridad respecto de lo que se está aprobando. Ahora, es un tema así complejo. Hemos, como aquí se ha descrito, avanzado al tema de la paridad en la postulación de los cargos y prácticamente estamos también por la vía de un conjunto de criterios avanzando a criterios que logran la paridad en la composición de los órganos legislativos que obviamente devienen de las elecciones e incluso de la propia integración de los cabildos conforme a los diversos criterios que se han tomado. En 2002, después de que no se había tocado la legislación electoral, se agregó el 70-30 como criterio en la postulación de candidatos. Después, en la reforma del 2007-2008, el 60-40 y finalmente la incorporación del principio de paridad en la postulación de los candidatos como una norma constitucional. Debo decir que en medio también hay un conjunto amplio de criterios establecidos por las autoridades administrativas y por las autoridades jurisdiccionales, particularmente en el 2007-2008 para la aplicación del 60-40 y concretamente a las elecciones del 2009, hay dos sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que volvieron obligatoria la observancia del 60-40 con independencia de que había una norma que decía que aquellas candidaturas que emergieran de procesos internos abiertos de los partidos, es decir, donde se instalaran urnas para elegir a los candidatos, no se aplicaría la cuota del 60-40. El tribunal, por la vía de los hechos, dejó inaplicable esa parte, salvo un caso que una sala regional, si no me estoy equivocando, la del Distrito Federal, dejó sin efecto ese punto para una candidatura del estado de Guerrero. El único caso que recuerdo no actualizó el 60-40, pero derivado de una sentencia posterior de parte de una sala regional en este caso. Ahora, me parece también que los precedentes, el tema Juanitas, que fue ampliamente discutido en varias instancias, pues nos dan la idea clara de que no se puede permitir este tipo de circunstancias. También creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión y no veo que el comportamiento sea igual en todos los partidos políticos. Creo que esencialmente son los partidos locales, en el caso de Chiapas, los que se han pronunciado por esto, y creo que Nueva Alianza también está en una circunstancia parecida. Y en los otros casos advierto como situaciones más focalizadas, incluso en el caso de un partido es solamente un caso. Yo acompaño las propuestas que se hacen, es decir, si hay mujeres en la lista de representación proporcional, pues habrá que acudir primero a ellas. Si no hay, pues dentro de la misma circunscripción, en su caso, habrá que ir a las de mayoría relativa, encontrando las mejores votaciones que correspondan. Y si no, de plano, pues habrá que asignarle a un partido político distinto en el ánimo de preservar el tema de la paridad de género. Nótese un detalle que es relevante en esta facultad, en este ejercicio de la facultad de atracción para poder fijar estos criterios. En ambos casos estamos modificando reglas esenciales establecidas en la normativa electoral. Yo creo que debe hacerse así en el ánimo de preservar el criterio de la paridad de género. Sin embargo, creo que es un buen punto para que el Poder Legislativo tome nota de este asunto. En rigor, este tema debe implicar una reforma legal que incorpore estos supuestos con absoluta claridad en el caso de los mecanismos de observancia de la paridad de género. O en su caso, que si no se quiere regular de esa manera,
pues simplemente que se le deje a las autoridades electorales una especie de facultad sancionatoria para que los partidos políticos que se aparten de este supuesto, pues entonces se les retire, como se ha establecido en el último de los supuestos, cuando ya no hay ni mujeres por RP ni mujeres por mayoría relativa, y se vaya a otro partido político. En rigor eso es establecer un correctivo, me parece mucho más claro, a una actitud como la que hemos visto en el caso de algunos partidos del Estado, en el caso del Estado de Chiapas. Me parece que esa parte tiene que ser discutida ampliamente por los partidos, y no creo que los partidos deban soslayar un asunto tan grave como el que ahora se está ventilando desde las facultades que tienen las autoridades administrativas. Queda un tramo que es obviamente la parte del Tribunal Electoral, pero me parece que el Tribunal Electoral, independientemente de la facultad de interpretación que está teniendo aquí el Instituto Nacional Electoral, me parece que debe ratificar estos criterios en el ánimo de que el principio de paridad de género se respete, en mi opinión. Ahora, hay un detalle que también debe mencionarse aquí. Tenemos una enorme preocupación con el tema de la observancia del principio de paridad de género en la postulación de los candidatos, y permítanme decirlo también, de alguna manera en la asignación de las posiciones de representación proporcional, tanto en la integración de los congresos como en lo que se refiere a los cabildos. Pero me parece que llegó el momento en que las normas establezcan un esquema de paridad de género también en la composición de las estructuras administrativas de los aparatos de gobierno. Esa parte me parece que está pendiente. Mucha paridad de género en la postulación de candidatos, en la integración de los congresos, y muy poca o nula paridad de género en la observancia para la integración de los equipos de trabajo de las diversas instituciones de carácter público. Y creo que esa parte también es motivo de una revisión en los cuerpos normativos que regulan esta situación. Concluyo mi intervención haciendo, por supuesto, un amplio reconocimiento a la gestión que en estos días han realizado la consejera Dania Rabel como presidenta de la Comisión de Género del Instituto, la consejera Adriana Favela, que ha tenido un trabajo destacado en esta materia, la consejera Pamela San Martín, que también acudió al estado de Chiapas, lo mismo que la consejera Claudia Zavala y el consejero José Roberto Ruiz Aldaña, que hicieron el posicionamiento del Instituto Nacional Electoral con relación a este tema. Es todo, presidente. Gracias.